Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por unirse a nuestro webinar de Kaelum Neurocenter. El día de hoy vamos a hablar acerca de las funciones ejecutivas. Tenemos con nosotros a la doctora Yayela Delgadillo. Ella es especialista en pseudopsiquiatría y especialista en el diagnóstico y tratamiento para el déficit de atención e hiperactividad. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de qué son las funciones ejecutivas. Yo la voy a entrevistar. Yo soy Carlos Chicalote Castillo, también soy psiquiatra y ambos colaboramos aquí en la clínica de Kaelum Neurocenter. Entonces, antes de iniciar, vamos a dar unos minutos para que se conecten todos y empezar la transmisión en vivo. Les agradecemos a todos el hecho de que estén aquí reunidos y bueno, aquí en México es día festivo y les agradecemos a todos pues, que el día de hoy estén unidos. Hay varias personas de diferentes partes del continente americano y de España que están interesadas en este webinar. Les agradecemos. Y también lo hacemos y lo sabemos que es por los cambios de horarios, ¿no? Que a veces hay tres horas de diferencia, en otros países son 2 horas. Y bueno, tenemos diferentes horarios, ¿no? Desde Rosario, Argentina, saludos a María Soledad, eh, desde Chile. Hola, Stephanie, ¿qué tal? También ella desde Chile nos está. También había varias personas que querían, pues, querían también participar en, en la reunión, en el webinar del día de hoy. Lo pueden hacer al final. Vamos a exponer el tema y al final, pues, vamos a platicar acerca de las dudas que queden o de las dudas que existan al respecto. Tenemos a Juliana desde Costa Rica. Saludos, Juliana. ¿Qué tal? Liliana Chávez desde Colombia. Nos da mucho gusto que todos nuestros paisanos de Latinoamérica pues estén conectados con nosotros desde Bolivia. Muy bien. Vania, Salvador, saludos hasta Bolivia. Carlos, hay 63 personas conectadas. ¿Te parece que comenzamos? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Vamos a ver. La primera pregunta, doctora Yariela, que me gustaría hacerle es que nos describa, por favor, qué son las funciones ejecutivas. Gracias nuevamente a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Y bueno, voy a responder a tu pregunta, Carlos. Las funciones ejecutivas son un conjunto de capacidades y habilidades o habilidades necesarias para regular nuestra conducta y nuestras emociones. Vamos a ver, hablando de funciones ejecutivas, que vamos a encontrar una amplia variedad de definiciones, tanto de funciones ejecutivas como cuando encontramos la clasificación de funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas nos van a permitir planificar, organizar, mantener, supervisar y corregir nuestro comportamiento para alcanzar metas y para adaptarnos al entorno. Esas son funciones ejecutivas. Importantísimo, las funciones ejecutivas se van a adquirir y se van a modificar a lo largo de la vida. Vamos a tener que estas funciones ejecutivas se van adquiriendo a medida que avanza la edad. Algunos autores hablan de la adquisición de funciones ejecutivas consolidadas a los 25 años de edad. Entonces, bueno, esa es la respuesta a tu pregunta de qué son funciones ejecutivas. Gracias, doctora. ¿Por qué es importante hablar de las funciones ejecutivas, doctora? ¿Por qué la importancia de este tema? ¿Por qué son tan importantes para nosotros en la salud mental, en la adaptación? ¿Y por qué han venido siendo estos últimos años tan importantes, se han tomado tanta importancia?
por varios aspectos. El primero de ellos es pues que las funciones ejecutivas, como mencionaba hace un momento en la definición, nos van a permitir seleccionar y retener información, organizar y planear una acción. También nos van a permitir generar distintas alternativas para actuar, frenar acciones, iniciar con las mismas, mantenernos en una tarea hasta terminarla. Nos va a permitir también detectar errores y reconducir nuestra conducta. Esto por un lado. Es importante señalar que las funciones ejecutivas son parte de los seres humanos. El cerebro ejecutivo se diferencia, o es lo que nos diferencia de los primates. Este cerebro ejecutivo se encuentra inicialmente descrito en la corteza prefrontal. En investigaciones subsecuentes se describe que hay asociación de estas funciones ejecutivas en áreas subcorticales. ¿Por qué es importante en salud mental hablar de funciones ejecutivas? Se sabe que a menor funcionamiento ejecutivo vamos a tener mejor salud mental. ¿Cómo es que influyen estas funciones ejecutivas en la salud mental? Voy a describir al final de la entrevista todos los trastornos mentales en los que las funciones ejecutivas se ven involucrados y afectan el funcionamiento. Hablando de salud física, sabemos que funciones ejecutivas bajas se asocian con obesidad, comer en exceso, abuso de sustancias y mala adherencia a tratamiento. La calidad de vida de alguien que no tiene funciones ejecutivas adecuadas se ve disminuida. El rendimiento escolar es más probable que el rendimiento académico disminuya si las funciones ejecutivas no están funcionando como se espera. El éxito laboral, voy a describir cada una de las funciones ejecutivas y van a entender por qué cuando están afectadas no tenemos pues un buen desempeño laboral. La armonía matrimonial también está relacionada con las funciones ejecutivas. Y, por ejemplo, una falla en la inhibición, en la autorregulación o en el automonitoreo van a afectar las relaciones interpersonales y específicamente en el área de pareja es donde hay muchos estudios donde sabemos que hay deterioro de las funciones ejecutivas. Otra área no menos importante es la de la seguridad pública. Se han hecho múltiples investigaciones en las que se describe que en población penitenciaria se ha encontrado un menor desempeño en funciones ejecutivas y eso está más relacionado con violencia y con comportamiento criminal o imprudente o impulsivo, así como con arrebatos emocionales. Entonces, no son pocas las áreas en las que vemos que hay impacto de acuerdo al desempeño de funciones ejecutivas. Por eso principalmente, por cómo afectan la calidad de vida, es por lo que es importante hablar de ellas y conocerlas. Claro, o sea, parece que el éxito de una persona o de una sociedad o de una comunidad depende de las funciones ejecutivas. Y es por esto que muchos gobiernos o muchas organizaciones pues han fomentado las funciones ejecutivas desde edades tempranas porque saben que las funciones ejecutivas pues van madurando y esta madurez alcanzarlas en una edad de adaptación esperable, pues hace que tengamos adultos jóvenes, ¿no? O niños, pues con funciones más adaptativas o más funcionales. Pero doctora Yarira, ¿nos puede explicar cuáles son estas funciones ejecutivas? O sea, describirlas cada una de ellas para que nos quede más claro a nuestro auditorio. Yo voy a utilizar la clasificación que hace el doctor Russell Parkin y también voy a mencionar algunas de las funciones ejecutivas del doctor Thomas Brown, porque como tú me lo mencionabas, pues mi área de mayor experiencia es el área relacional TDA, y estos dos autores son quienes han descrito ampliamente la relación de las funciones ejecutivas en el TDA.
Y como ya mencionaba hace un momento, estas funciones no están únicamente presentes únicamente afectadas en el TDA. Las funciones ejecutivas, ¿cuáles son? Voy a describir inicialmente el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es la capacidad para controlar la atención, el comportamiento, los pensamientos y las emociones. ¿Ante qué voy a tener este control? Ante estímulos externos o internos. ¿Cuáles son los estímulos externos? Todos los estímulos que ocurren fuera de mi cuerpo, estímulos internos, mis pensamientos, mis sensaciones y mis emociones. A mí me gusta explicar el control inhibitorio como el freno de mano. Es lo que nos permite controlar todos estos estímulos y nos impide más bien la interferencia de todos estos estímulos. Hablando de control inhibitorio, son varias las áreas que inhibe, como mencioné hace un momento. ¿Qué inhibimos? Inhibimos la atención. Cuando yo inhibo la atención, me distraigo menos. ¿En quién se describe una falla en el control inhibitorio atencional? Tradicionalmente en el TDA, pero no es la única entidad en la que hay una falla en el control inhibitorio. Cualquier trastorno en salud mental, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, vamos a observar falla inhibitoria atencional. Dentro de este control inhibitorio encontramos también la inhibición cognitiva, que va a ser la capacidad para resistir pensamientos, resistir la interferencia proactiva de la información. Y finalmente voy a describir como parte de este control inhibitorio el autocontrol. El autocontrol es la capacidad de controlar mi propia conducta y mis propias emociones. Esto también es algo que se le conoce como regulación emocional, que últimamente se habla mucho de ella y vemos que en entidades como el TDA, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, pues existe una falla de este autocontrol emocional. La siguiente función ejecutiva que me gustaría describirles es la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo es la capacidad para almacenar información y después poder manipularla. A esta memoria de trabajo se le clasifica, a su vez, en memoria de trabajo verbal y no verbal. Cuando yo tengo fallas en la memoria de trabajo no verbal, tengo dificultad para retener eventos en la mente, incapacidad para actuar sobre dichos eventos. Me cuesta trabajo acceder a secuencias complejas. Soy poco efectivo para recuperar eventos y para prever al respecto. Un ejemplo de falla en la memoria de trabajo puede ser, regresando al TDA, pues esto que a medida nos refieren, no recordar dónde dejan las llaves, no recordar en dónde dejaron el recibo del estacionamiento, no recordar en dónde dejaron pertenencias, olvidar hacer pagos. Estas son fallas en la memoria de trabajo. Para llevar a cabo todos estos ejemplos que acabo de mencionar, tendría yo que haber almacenado la información necesaria para después poder recordar los detalles para llegar a la meta. Aquí quiero mencionar que las funciones ejecutivas las describo por separado, pero todas están ligadas entre sí. Aquí, bueno, para tener una buena memoria de trabajo, tengo que ser capaz de inhibir. Si yo tengo muchos estímulos en mi entorno, si yo no los inhibo, toda esa información sí importante que requiero para después poder manipularla, no voy a poder llevarla a cabo.
como dato importante, menos es más. Esto quiere decir que poner más atención a un evento nos va a proporcionar mayor calidad en su ejecución. Aquí, doctor Carlos, bueno, pues el tema del mindfulness, que se ha hablado de ello en webinars anteriores, pues está en relación con esto que acabo de mencionar. Una de las funciones ejecutivas que entrena mindfulness es la memoria de trabajo. Mindfulness propone una cosa a la vez. Entonces, si atiendo a una sola cosa a la vez, voy a registrar mejor esa información para llegar a ejecutarla de forma correcta. Y también tenemos la memoria de trabajo no verbal, perdón, verbal, describirla verbal. La memoria de trabajo verbal nos va a permitir internalizar un lenguaje para después poder manipular la información a través de ese lenguaje internalizado. Cuando no hay una buena memoria de trabajo verbal, vamos a ser incapaces de reflexionar porque no atendimos a toda la información. Vamos a ser incapaces de seguir instrucciones y vamos a tener una deficiente comprensión lectora. Hablando nuevamente del TDA, a medida, con mucha frecuencia los padres de los pacientes nos comentan, entregan el examen sin contestarlo por la parte de atrás. Esto fue una falla en la memoria de trabajo verbal porque no pusieron atención a todas las indicaciones y no ejecutaron la tarea de manera correcta. Fallas a leer indicaciones son fallas en la memoria de trabajo verbal. Y bueno, esto no solamente ocurre en el TDA, ocurre también en otras situaciones y nos puede ocurrir de manera esporádica a todos. Entonces ya hablamos de la inhibición, hablamos de la memoria de trabajo y otra función ejecutiva de las que les quiero hablar es la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Bueno, la flexibilidad es la capacidad de adaptarme a situaciones y a aceptar cuando la prioridad cambie. Admitir que me equivoqué, ser capaz de aprovechar oportunidades repentinas e inesperadas. Una forma de entender la flexibilidad es, la flexibilidad cognitiva es lo contrario a la rigidez. La flexibilidad, describiéndolo y regresando con el tema de los autos, la flexibilidad es como la capacidad de cambiar de carril. Si voy en el de alta velocidad, ser capaz de entender que me tengo que pasar a otro carril, porque si sigo en esa alta velocidad, pues puedo chocar. La flexibilidad nos permite poder cambiar la perspectiva espacialmente. Poder responder a la pregunta, ¿cómo se vería esta situación si lo viera desde una perspectiva diferente? O incluso ser capaz de ponerme, más bien ser capaz de entender el punto de vista de la otra persona, y esto es una flexibilidad interpersonal. La flexibilidad nos va a permitir cambiar de perspectiva. Y algo importantísimo, aquí nuevamente la inhibición vuelve a cobrar relevancia. Necesitamos inhibir un punto de vista anterior para ser capaz de cargar en la memoria de trabajo una perspectiva diferente y flexibilizar. A esto me refería hace un momento cuando les decía que las funciones ejecutivas están interconectadas y que todas son importantes. Una cuarta función ejecutiva de las que les quiero hablar es la autorregulación. La autorregulación es la capacidad, como se los mencioné hace un momento, de inhibir mi conducta y mis emociones, principalmente. Cuando no hay una buena autorregulación, respondo excesivamente a la situación.
Y entonces, bueno, se vuelve como estar dentro de una montaña rusa. Cuando hay fallas en la autorregulación, no olvidemos que filtramos las situaciones a través de las emociones. Entonces, cuando hay fallas en la autorregulación, nos relacionamos de manera que nos condiciona problemas. Es una situación que otras personas pueden ver como pues, no grave, nosotros estamos respondiendo con mucho enojo, pues nos vamos metiendo en dificultades. Estas emociones a las que me refiero cuando hay falla en la autorregulación suelen ser emociones displacenteras o desagradables. Frustración, enojo, irritabilidad, ira. Entonces, insisto, si filtramos la información a través de las emociones, la forma en la que nos relacionamos suele traernos problemas. ¿En dónde vemos fallas en la autorregulación? Lo comenté hace un momento. En el TDA con mucha frecuencia, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, en depresión también solemos escuchar estos reportes de falla en la autorregulación. Función adicional, función ejecutiva, que también me interesa mucho describirles, es la temporalidad o el manejo del tiempo. ¿Qué es la temporalidad? Ser capaz de dimensionar el tiempo de forma correcta. Cuando tenemos fallas en la temporalidad, ¿qué ocurre? Pues resulta que si no dimensionamos el tiempo de manera correcta, siempre estamos llegando tarde, dejamos todo para el último momento, nos sobreagendamos. Pues bueno, esto genera problemas y esto es por no tener una buena capacidad para dimensionar el tiempo de forma correcta, en donde lo observamos con mucha frecuencia nuevamente en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Otra función ejecutiva de las que les quiero hablar es el automonitoreo. ¿Qué es el automonitoreo? Es el ser consciente de lo que mi conducta genera en las demás personas. Es ser capaz de reconocer cuando me equivoco y de modificar mi propia conducta cuando veo que no me está llevando hacia la meta que yo quiero. El automonitoreo está relacionado con la inhibición, la memoria de trabajo, está relacionado con la flexibilidad. Ser capaz de reconocer mi error necesariamente va acompañado de una adecuada flexibilidad. Cuando hay fallas en este automonitoreo, utilizo un tono de voz elevado, no proporcional a la situación, puedo estar gesticulando también de manera no adecuada y puedo no estar incluso consciente de que ya estoy gritando y de que ya tengo cara de muy molesto. Incluso puedo hacer comentarios inapropiados o fuera de lugar que me llevan a problemas, o sea, ser extremadamente directo en mi comentario. ¿En quién lo solemos ver estas fallas en el automonitoreo? Trastorno de espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Finalmente, les quiero hablar de una función ejecutiva llamada planeación. Esta función es una función cognitiva de nivel superior que incluye procesos como formulación de la información, evaluación y selecciones necesarias para alcanzar una meta. Eso es planeación. Ahora bien, la planeación tiene contenida la organización. La organización es el orden en el que pongo todos estos elementos o toda la información. Y dentro de la planeación está otra función ejecutiva llamada jerarquización. La jerarquización es distinguir cuál elemento es más relevante respecto a otro. Fallas en la planeación, en la organización y en la jerarquización se observan con mucha frecuencia también en el TDA. Siempre lo menciono.
nos ayuda a planear, organizar y a jerarquizar en los primeros años de la vida, en el caso de los pacientes con TDA, papás y maestros. A medida que se llega a la adolescencia, cobran mayor relevancia la necesidad de planear, organizar y jerarquizar, y pues en estos momentos el adolescente se va quedando solo. Las figuras que antes fungían como figuras que ayudaban a organizar ya no están presentes, y entonces en muchas ocasiones empieza a ser más notable, hablando particularmente del TDA. Entonces, yo les quise describir estas funciones ejecutivas: la planeación, el automonitoreo, la temporalidad o manejo del tiempo, la autorregulación, la flexibilidad, memoria de trabajo, verbal y no verbal, y el control inhibitorio. Si ustedes buscan clasificación de funciones ejecutivas, van a encontrar otras más, pero para fines prácticos, las primeras tres de las que les hablé, control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad, son la constante en la mayoría de la literatura. Así es que estas son las funciones ejecutivas, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Yariela. Yo creo que lo que nos está comentando, pues al final de cuentas nos permite tener una referencia de hacia dónde tenemos que intervenir y cómo tenemos que intervenir. La ventaja de las funciones ejecutivas es que existen instrumentos estandarizados, pruebas psicológicas, donde nos permiten valorar cuál es el grado de disfunción que tienen cada persona. Recordemos que esto va a depender de muchas variables, son variables de tipo genéticas, ambientales, intrínsecas, pero el hecho de tener este concepto y poderlas medir, pues nos da una manera de cómo abordar o intervenir, ¿no? Y en qué etapa de la vida también. Como bien dice doctora, las funciones ejecutivas pues van madurando y van madurando diferente en las personas, ¿no? Es por eso que la sintomatología pues va siendo diferente tal vez en cada una de las personas o se van agregando, ¿no? Como usted bien dice, la ansiedad o la depresión. Obviamente esa la podemos encontrar en cualquier momento de la vida y esto pues hace que nuestras funciones ejecutivas, si bien antes estaban conservadas, pues empiecen a afectarse, ¿no? Con estos trastornos emocionales. Yo quiero comentar algo que a mí me llama mucho la atención, es algo que ya en la vida adulta, después de los 60 años, se llama pseudodemencia y tiene que ver con esta pérdida de habilidades cognitivas que están asociadas a factores emocionales o depresivos en las personas mayores y cómo este componente emocional hace que todas estas habilidades ejecutivas o estas funciones ejecutivas se vayan alterando, ¿no? Por la parte emocional. Entonces, pues nos habla de un constructo que se mueve a través del tiempo, que se mueve a través de las personas de diferente manera y entre más tengamos claro qué son las funciones ejecutivas y cómo podemos abordarlas y cómo podemos medirlas, creo que como desde la parte de intervención o terapéutica, pues tenemos ahí una llave muy importante, ¿no? Pero bueno, otra de las preguntas, doctora, que quiero hacerle es, ¿qué factores influyen en las funciones ejecutivas? ¿Cuáles son los factores más importantes para, para que funcionen o no estén reguladas las funciones ejecutivas de acuerdo a la edad de la persona? Esta pregunta es importantísima, porque si identificamos cuáles son los factores que influyen o afectan las funciones ejecutivas, pues vamos a poder incidir en ellos para mejorarlas. ¿Qué factores influyen? Se sabe que las funciones ejecutivas están asociadas a factores genéticos. Hay reportes de alta heredabilidad en cuanto a menor rendimiento en funciones ejecutivas, es algo que tienen en común con los trastornos del neurodesarrollo.
Y bueno, sobre este factor genético no tenemos mucho que hacer, es decir, no podemos cambiarlo, pero hay factores que pueden también afectar, sobre los que sí tenemos injerencia, como son el sueño. En quien no duerme bien, las funciones ejecutivas bajan en rendimiento. Y esto es importante, es muy, muy importante, porque podemos incluso confundir los diagnósticos y podemos ver por importante falla en la inhibición, regulación emocional, memoria de trabajo, en alguien que está cursando con insomnio. El insomnio también a determinar cuál es el origen, pero ya el insomnio por sí mismo puede afectar las funciones ejecutivas. Entonces, bueno, este elemento es importantísimo. Se han mencionado en otros webinars las medidas de higiene del sueño, los tiempos necesarios de acuerdo a edad. Existen tiempos necesarios de acuerdo a edad para tener un sueño reparador y para que no se vean afectadas, para que no se vea afectada las funciones ejecutivas. El estrés también es un factor que puede afectar el funcionamiento ejecutivo. Si estamos estresados, nuestra memoria de trabajo no va a estar bien, nuestra regulación emocional no va a estar bien, vamos a estar con menor capacidad para inhibir, para planear, para jerarquizar. Incluso estresados, el manejo del tiempo no es el mismo. Cuando hay presencia de enfermedades físicas o trastornos mentales, cualquiera de las dos áreas, cualquier enfermedad física puede afectar el funcionamiento ejecutivo. Y también, ya lo mencioné desde el inicio, todos los trastornos mentales en diferentes formas están asociados a disfunción ejecutiva. El uso de medicamentos. Algunos medicamentos, varios de los que usamos en psiquiatría, pueden mejorar o disminuir el funcionamiento ejecutivo. No quiero hablar específicamente de cada uno porque, bueno, es muy amplio, pero sí es importante que lo sepamos. Muchos medicamentos aumentan o disminuyen el funcionamiento ejecutivo y esta, bueno, sería tarea de cada uno de nosotros preguntarlo directamente con nuestro médico. Estos son los factores más importantes que influyen en el funcionamiento ejecutivo. Sueño, estrés, edad, perdón, la edad no la mencioné. A mayor edad también se describe menor funcionamiento ejecutivo. Trastornos mentales y uso de medicamentos, así como enfermedades físicas. Ok, doctora, gracias. Entonces, con esto que está comentando, me viene a la mente el hecho de que se tiene que dar un tratamiento para la depresión o la ansiedad a aquella persona que se le evalúe en las funciones ejecutivas. O sea, quiere decir que en una valoración podría tener una inferencia o podría interferir si no se trata, o sea, antes la depresión o la ansiedad, si queremos evaluar las funciones ejecutivas, tendríamos que tratar primero la condición, a lo mejor con algún fármaco o algún medicamento para evaluarlas. Para evaluarlas no es necesario dar el tratamiento, pero sí es necesario considerar que nuestro paciente está cursando con ansiedad o con depresión, porque esto nos ayudaría a entender por qué está funcionando por debajo de lo esperado en alguna de estas funciones ejecutivas que describí. Ahora bien, si ya tenemos el diagnóstico, pues lo más pronto posible iniciar el tratamiento. La evaluación sí es importante porque nos va a permitir conocer cuánto se modifican los síntomas y pues también para identificar si es necesario dar intervenciones adicionales. Las funciones ejecutivas se entrenan y se rehabilitan. ¿Quién se encarga de esto?
Regularmente de evaluarlas lo hacen los neuropsicólogos. Hay, como tú lo mencionabas, kits de baterías específicas que tienen consideradas varias funciones ejecutivas o se pueden evaluar por separado. Hay pruebas específicas para evaluar cada función ejecutiva. Entonces, los diagnósticos sí modifican la función ejecutiva. Idealmente, saber qué está cursando con algún diagnóstico para explicarnos por qué está la función ejecutiva afectada. Doctora, ¿qué recomendación le darías de manera, yo lo sé, como tú lo dices, es específico y a lo mejor de manera individual, pero una persona que cursa con una disfunción en alguna función ejecutiva, ¿qué recomendación le darías, por ejemplo, a los profesores que identifican que un niño está cursando con alguna dificultad, ¿no?, en sus funciones ejecutivas? ¿Cómo se les haríamos más amigable? ¿Qué recomendación le daríamos? Pues aquí depende de la función ejecutiva sobre la que quieran trabajar. Aquí quiero yo enfatizar en que no todas las funciones ejecutivas están igualmente afectadas en todas las personas, aun cuando tengan la misma edad, a considerar, como mencionaba yo hace un momento, variables como si están sometidos a estrés, si están durmiendo bien, si tienen algún diagnóstico acompañando ya sea el físico o que tenga que ver con la salud mental. Importantísimo considerar que las funciones ejecutivas debe incrementarse el grado de complejidad de forma gradual cuando se pretende entrenar cada una de ellas. Y la práctica repetida es clave para el entrenamiento. Quiero aquí aprovechar para comentar que a cualquier edad a lo largo del ciclo de la vida se pueden entrenar las funciones ejecutivas, desde lactantes hasta pacientes de la tercera edad. Algo adicional, bueno, hablando de memoria de trabajo, ya que comentas la participación de profesores, yo mencioné hace un momento memoria de trabajo, la capacidad para almacenar información y después poder manipularla. También mencioné que idealmente una cosa a la vez. Entonces, considerar esto, considerar que pues siempre vamos a tratar de ponderar calidad sobre cantidad. Entonces, considerar que cuando saturamos de tareas, tenemos menor posibilidad de llegar a la meta. Entonces, una de las sugerencias es tareas de una en una y de preferencia calidad sobre cantidad. Esto es de manera genérica para hablar de memoria de trabajo, porque cada una de las funciones ejecutivas los profesores pueden ayudar a entrenarlas en el aula. Se me ocurre pues la capacidad de inhibir, hacer juegos como no nos vamos a mover por unos segundos, vamos a tratar de mantener cierta postura, se entrena la inhibición conductual, la regulación emocional, se entrena muy bien a través de mindfulness, pero bueno, este es otro apartado. Pero mindfulness se puede llevar a cabo en el aula y habrá oportunidad de escribir al respecto. Claro. Muchas gracias, doctora. Bueno, nada más para abrir las preguntas de nuestro público. A mí nada más me gustaría como agregar un comentario, ¿no? Esta parte que comentas de la genética, en la cual sí es cierto que existe una genética en las funciones ejecutivas, pero también es bien importante que la parte ambiental, la parte de la epigenética puede cambiar, ¿no?, todos estos desenlaces. Entonces se ha visto que el retorno de inversión en los primeros años de la estimulación temprana, de la estimulación en la socialización, de la autorregulación emocional, nos va a hacer
jóvenes y adultos sociables, ¿no? Y mejor adaptados y mejor éxito, ¿no? Entonces, un premio Nobel por ahí tenemos que tiene que ver con esto, ¿no? De que cuando se interviene desde edades muy tempranas, esta parte de las funciones ejecutivas que se intervienen desde muy temprano, pues hay un retorno inmenso de, este, de productividad, ¿no? A nivel económico. Entonces, bueno, nada más quería complementar con eso y no sé si le parece, doctora, que abramos las preguntas. Le voy leyendo las preguntas que hay de nuestro público. Si ustedes gustan hacer alguna pregunta, por favor escriban. Entonces, la primera pregunta que tenemos es de, vamos a ver, Richie Castle. Dice, buena tarde, mi pregunta es debido a la edad. Un adulto que tiene disminuida la función cognitiva de la memoria como resultado de una disminución de la función de su memoria de trabajo. Ok. Yo creo que le entiendo que la edad hace que disminuya la memoria de trabajo. Habría que ver la edad del adulto, en donde se describe principalmente que la memoria de trabajo está disminuida es en adultos mayores. Importantísimo no confundir memoria a corto plazo con memoria de trabajo. La memoria a corto plazo es memorizar, se me ocurre como memorizamos tal vez las capitales cuando éramos niños. Lo hicimos de forma memorizada. Para la memoria de trabajo se requiere almacenarla y después poder acceder a ella. La memoria de trabajo nos permite deconstruir, nos permite tener claros todos los elementos para después poder ser creativos y reorganizarlos. La memoria de trabajo forma parte de la creatividad. En la otra memoria, la memoria a corto plazo, solamente retenemos información y hay mayor facilidad para perder esta información. Comentaba yo cómo la memoria de trabajo privilegia el espacio. Entonces, la memoria de trabajo va seleccionando lo que va siendo relevante. A mí me gusta mucho ejemplificar esto y la relevancia de la información también está dada por las emociones. Lo que nos interesa mucho es muy fácil recordarlo. Lo vemos con los, bueno, no solo con los niños, lo vemos todo el tiempo. Todas las personas recordamos mejor lo que nos gusta y lo que nos interesa. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos preguntan acerca de la experiencia en el diagnóstico multimodal. No me queda clara la pregunta, vaya. Es esa experiencia propia. Sí, lo que nosotros hacemos o la práctica en CAEL justo es la evaluación y la intervención multimodal. Realizamos una evaluación inicialmente por el médico encargado, en este caso el psiquiatra infantil, psiquiatra, y esta evaluación inicialmente se lleva a cabo una entrevista en la que se obtiene de forma clínica u observacional información que se corrobora a través de psicometría, de pruebas neuropsicológicas, y sí nos encargamos o sí tenemos mucha experiencia evaluando funciones ejecutivas. Que bueno, desde luego, eso es lo ideal. Lo ideal es tener tener varias fuentes de información para integrar mejor el diagnóstico y proponer una intervención pues más completa. Claro. Porque, perdón, antes de que se me vaya, esto es importantísimo. Las funciones ejecutivas, algunos tratamientos farmacológicos mejoran el funcionamiento ejecutivo, pero hablando del TDA, que algunas funciones ejecutivas no se ven beneficiadas por el tratamiento farmacológico. ¿Qué funciones no se verían beneficiadas? Se me ocurre el manejo del tiempo,
La regulación emocional no siempre se ve beneficiada por el tratamiento farmacológico. El automonitoreo, jerarquización, planeación, tampoco. Entonces, aquí es importante, además de tener el diagnóstico multimodal, llevar a cabo un tratamiento multimodal, no únicamente abordaje farmacológico. Por eso es tan importante conocer cómo mejoramos, bueno, cómo evaluamos y cómo mejoramos cada una de estas funciones ejecutivas. Así es, doctora. Comentabas que muchas funciones ejecutivas están interconectadas las unas con las otras y se han visto en estudios de seguimiento donde se dan intervenciones farmacológicas e intervenciones de tipo conductuales o terapéuticas específicamente en las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, como sabemos, hay áreas que se van a responder al tratamiento farmacológico a lo mejor de una misma función ejecutiva y hay otras áreas cerebrales que van a funcionar a la psicoterapia o al tratamiento conductual, ¿no? Entonces, es por eso que siempre se ha dicho que el mejor tratamiento es cuando se combina tanto el farmacológico como con un tratamiento de tipo conductual, ¿no? Y Sí, entonces, ajá. sí, el tratamiento multimodal que mencionabas. De hecho, bueno, tú me preguntaste por el diagnóstico multimodal. Este diagnóstico multimodal nos lleva a un tratamiento multimodal. Exacto. Están preguntando también cómo el entorno social afecta a las funciones ejecutivas. Se me ocurre este entorno social, si es un entorno social favorecedor de estrés, vamos a ver menor rendimiento en las funciones ejecutivas. Si es un entorno social en el que hay desorganización, no necesariamente favorecedor de estrés, pero sí desorganización, funciones ejecutivas como la inhibición, acuérdense que mencionaba yo de la inhibición atencional, si mi entorno está lleno de estímulos, va a ser más difícil que inhiba, va a ser más difícil que tenga buena memoria de trabajo. Entonces, los entornos sí influyen, entornos organizados son favorecedores de poder organizar, planear, incluso pienso yo que en aquellos entornos, cuando hablamos de crianza, también el tipo de crianza puede ser favorecedor o puede afectar las funciones ejecutivas. Crianzas en las que se utilice violencia, crianzas que tiendan a la organización o a la negociación, pues las funciones ejecutivas van a desempeñarse de mejor forma. Hace un rato tú mencionabas, todo el entorno influye sobre las funciones ejecutivas y a considerar todo el tiempo en qué entorno nos estamos desenvolviendo. Claro. Y cómo puede estar impactando en cada una de las funciones ejecutivas. El manejo del tiempo se compensa muy bien esta falla en la temporalidad, pues teniendo relojes, teniendo agenda, teniendo calendario a la vista, recordatorios. Esta falla en el tiempo no se va a mejorar con medicamentos, lo dije hace un momento. Lo que se hace en el TDA es compensar con todos estos elementos que acabo de mencionar. Claro, doctora, nada más completando. La Organización Mundial de la Salud recomienda la crianza cariñosa y sensible, ¿no? Precisamente por esta situación, ¿no? Se ha visto que las funciones ejecutivas van a mejorar siempre en un entorno cálido, en un entorno cariñoso y sensible. Y muchas veces la educación, bueno, aquí en México había una premisa, ¿no? Que decían que la letra con sangre entra. Y eran muchos de estos estilos punitivos, educativos, en los cuales no se tomaban en cuenta pues esta diversidad, ¿no? En estas funciones ejecutivas de esta neurodiversidad. Creo que estamos ya en un paradigma donde ya estamos incorporando todo este tipo de neurodiversidad
y esto nos da pie a que pues cambien todas estas prácticas, ¿no? De enseñanza. Entonces yo creo que un ambiente comprensivo y tolerante es como primordial para el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Estás Sí, de gracias. acuerdo conmigo, doctora? Gracias por mencionarlo porque justo todos estos ambientes eh, coercitivos que ridiculizan al alumno, que lo exhiben, que se enfocan en el error, son anti buen funcionamiento ejecutivo. Entonces, son antipedagógicos. Quien los practica definitivamente no sabe de cómo aprende el cerebro humano, es antimotivacional. Entonces, una cosa es disciplina y estos otros métodos que definitivamente sí afectan funciones ejecutivas y afectan la motivación y el rendimiento que tienen. Claro. Doctora, vamos a dar pie a las preguntas para que nos dé tiempo a contestarlas todas. Y nos pregunta BioR Jauregui si las funciones ejecutivas influyen en la personalidad. Es decir, ¿qué diferencias hay entre la madurez del lóbulo frontal encargado de estas funciones y el carácter, el temperamento y la personalidad? Sí, las funciones ejecutivas sí influyen en la personalidad. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el trastorno límite de la personalidad. En el trastorno límite de la personalidad hay una falla importante en la inhibición de la conducta, en la inhibición del pensamiento, en la inhibición de la atención. Es muy frecuente que quien tiene trastorno límite de la personalidad se quede atrapado en el pensamiento, un pensamiento negativo de sí mismo, un pensamiento negativo de los demás, que pueden generar emociones intensas. Estoy hablando de disregulación. El, el diagnóstico por excelencia en donde se ha estudiado la disregulación emocional es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, sí influye. Yo comenté hace un momento, las emociones nos ayudan a filtrar la información. Y si estas emociones me están llevando a desarrollar miedo, ansiedad, paranoia, pues desde luego que me voy a comportar de manera muy diferente y voy a tener características de personalidad específica. Claro. ¿Qué se sabe en cuanto a estas fallas, bueno, a estas diferencias en el desarrollo? No fallas, son diferencias en el desarrollo. Hay un rezago en la madurez. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tardar más en adquirir, o de hecho en algunos casos no llego a adquirir funciones acordes a la edad. El tema de la regulación emocional en el trastorno límite de la personalidad, bueno, afortunadamente tenemos, actualmente contamos con intervenciones muy efectivas que justo van encaminadas a un mejor manejo de la regulación emocional. Se me ocurren terapias como la terapia dialéctico conductual. Muy bien, doctora, también comentar que los trastornos de personalidad es una forma rígida, ¿no? De interpretar y de responder ante los estímulos sociales, ¿no? Que tenemos y ambientales, ¿no? Es por eso que muchos de los tratamientos farmacológicos, también de psiquiatría, responden a los antipsicóticos, ¿no? Parece que los antipsicóticos lo que hacen en los trastornos de personalidad es precisamente esto, ¿no? Quitar como esta rigidez en los pensamientos para que puedan ser más flexibles y pues bueno, esta rigidez en la manera de abordar o de interpretarse, pues sea mucho más funcional a los pacientes, ¿no? Entonces, parecería que eso junto con el tratamiento, como bien mencionas, terapéutico, pues da parte de un tratamiento multimodal, ¿no? Funcional, y es ahí que, pues bueno, hablamos de la personalidad y también cómo puede ayudar a abordarlo desde las funciones ejecutivas. Nos pregunta alguien de Kailo Neurocenter, doctora, como padre, ¿cómo puede identificar que su hijo a la edad de 3 años las funciones ejecutivas estén disminuidas?
¿A la edad de qué? ¿6 De años? 3 años. Mm, a los 3 años, a esta edad, memoria de trabajo, capacidad de inhibir. A los, a los 3 años, la tolerancia a la frustración todavía es baja. ¿Cómo se traduce la baja tolerancia a la frustración a los 3 años? ¿Y en qué se traduce? Pues en una dificultad de flexibilizar. Berrinches, la presencia de berrinches. A los 3 años todavía es esperada. Ejemplos a los 3 años de falla en funciones ejecutivas. Me agarraste en curva, no se me ocurren a los 3 años. Yo creo que es complicado y tiene que ver mucho con una pregunta que habla, ¿no? Que si un neurólogo puede atender también afectación en las funciones ejecutivas como ansiedad o depresión. Yo creo que sí, pero, o sea, obviamente las funciones ejecutivas también van de acuerdo al desarrollo, ¿no? A la edad de cada persona. Entonces, a la edad de los 3 años, las funciones ejecutivas están en maduración y muchas de ellas todavía están incipientes, ¿no? A la edad de los 3 años, yo diría que la principal es pues la habilidad de las funciones ejecutivas, esto mm, de la regulación, de la autorregulación a la mejor que tienen, de la conciencia de sí mismo con el otro, pero es muy difícil a esa edad, ¿no? Tener como funciones ejecutivas claras porque está en una etapa de transición. Creo que ahí lo que conviene más evaluar pues sería el funcionamiento en la comunicación y en la socialización, me parece. Y No para sé si esto estás de acuerdo. se requiere buena memoria de trabajo, buena inhibición, El buena comunicación. juego, la cooperatividad, ¿no? Se ve reflejado en el juego Memoria de simbólico, la trabajo. cooperatividad. Muy bien. Gracias. Pregunta Liliana Monroy, ¿cómo mejoramos conductas negativas en niños que han tenido vivencias adversas? ¿Alguna técnica específica de trabajo que nos oriente en las funciones ejecutivas? Creo que se refiere como al estrés postraumático, ¿no? No estoy segura porque O la pregunta conductas negativas adversas que han tenido vivencias adversas. aquí más que no quiero yo responder porque no tengo toda la información para dar respuesta a la pregunta. No me queda claro si es conductas negativas o negativistas, porque si se trata de conductas negativistas, habría que ver si la disregulación está favoreciendo el negativismo y entonces tengo que trabajar con la disregulación. El ambiente es favorecedor de conductas negativistas, pero no me quiero ir de largo porque no. Vivencias adversas. ¿Alguna técnica específica de trabajo que nos oriente en las funciones ejecutivas? Creo que se refiere como al estrés postraumático, ¿no? No estoy segura porque O la pregunta conductas negativas adversas que han tenido vivencias adversas. aquí más que no quiero yo responder porque no tengo toda la información para dar respuesta a la pregunta. No me queda claro si es conductas negativas o negativistas, porque si se trata de conductas negativistas, habría que ver si la disregulación está favoreciendo el negativismo y entonces tengo que trabajar con la disregulación. El ambiente es favorecedor de conductas negativistas, pero no me quiero ir de largo porque no me queda clara la diferencia. Habría que ver cuáles son las conductas, bueno, a qué estuvo expuesto y cuáles son las conductas que está presentando. Y de ahí hacer un análisis para hacer intervención. Entonces, sí, prefiero no dar una recomendación si no sé cuáles son las funciones ejecutivas afectadas. Ok, sí, Además, sí nos dicen que es estrés postraumático, Liliana Monroy. En el caso del trastorno de estrés postraumático, justo de ese tema vamos a hablar de forma amplia la siguiente semana. Aprovecho antes de que se nos acabe el tiempo, doctor Carlos. El tratamiento del trastorno de estrés postraumático también es multimodal. Es importante la intervención farmacológica, pero la mayor
El mayor beneficio es obtenido a través de terapias con evidencia muy clara. Va a hablar nuestra psicóloga Guadalupe Cuevas la siguiente semana y yo le propongo a quien nos está preguntando que le damos respuesta a su pregunta específica hablando de trastorno de estrés postraumático la siguiente Guadalupe semana. Rivera. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ya se nos va a terminar el tiempo. Ya se nos acabó. ¿Con qué le gustaría cerrar, doctora? ¿Qué sería lo importante, el mensaje para llevar a casa? ¿Cuál sería? El mensaje para llevar a casa, las funciones ejecutivas están presentes en todos. En algunas hay que individualizar hay que detectar específicamente cuál es la función ejecutiva que está siendo afectada para poder rehabilitarla. Quienes se encargan de esto, mencioné yo hace un momento, de forma tradicional, no exclusivamente, pero quien tienen mayor información son los neuropsicólogos. Hay factores que mejoran nuestras funciones ejecutivas. Hablamos de hábitos saludables de la vida, sueño, ejercicio, salud física y emocional. La genética forma parte de los factores que influyen en las funciones ejecutivas. Y pues ya por último, mencionar que pues estas funciones ejecutivas se van adquiriendo a lo largo de la vida, se van desarrollando, no están presentes en todas las personas a cualquier edad. Esto es importante considerarlo. Y pues creo que sería todo lo que quiero comentar respecto a funciones ejecutivas. Este es un tema que a mí me gusta mucho, yo lo propuse, me parece muy importante acercarlo a la comunidad, que seamos sensibles en que pues, se trata de una falla en función ejecutiva que nos puede quitar calidad de vida, y por eso es importante detectarlo. Así es, doctora, es correcto. Muchas gracias. Yo nada más quiero agregar, a mí me gustó este tema y gracias a ti que lo propusiste, y lo que yo aprendí es que la inteligencia mide también algunas funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, pero eso no son todas las funciones ejecutivas. Entonces puedes tener afectadas otras funciones ejecutivas que no están en una valoración de inteligencia, y eso puede hacer que pues esté teniendo muchos problemas y no tengas un desarrollo porque no estás tratando adecuadamente. Entonces muchas personas se van con la idea de que una inteligencia está asociada con funciones ejecutivas que están bien desarrolladas, ¿no? O maduradas adecuadamente, y eso no siempre es así, ¿no? Hay gente muy brillante, muy talentosa, pero por no tener esta intervención en las funciones ejecutivas, pues no puede explotar su potencial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como algo muy importante de esto, o sea que hay gente que para desarrollar el potencial, pues necesita evaluar esas funciones ejecutivas y tratarlas. Sí, Y bueno, claro. les agradecemos a... Espera, antes de que te despidas. Sí. Sí, este último punto que comentaste es muy importante. Coeficiente intelectual alto no es sinónimo de funciones ejecutivas en adecuadas condiciones. Podemos tener a alguien con un coeficiente intelectual muy alto y baja regulación emocional, fallas en el automonitoreo, fallas en la inhibición, fallas en la memoria de trabajo. Es excelente, gracias por el comentario. No son sinónimos, coeficiente intelectual alto no es sinónimo de funciones ejecutivas adecuadas. Gracias a todos, gracias a todos. Los esperamos la siguiente semana. Aquí en los webinars de Kailum. Gracias a todos. Bye. Bye.